Ahora. Bueno, pues creo que estamos ya. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a los jueves de actualidad, bienvenidos a todos los que nos escuchan, que, en fin, veo que son bastantes. Luego hablaré de eso porque Félix tiene una tremenda cualidad, que es en fin, que atrae a muchísima gente a escucharle. Es un perfil maravilloso. Luego me referiré a él. Pero dejadme que me refiera primero a los que nos escuchan, agradecerles su presencia. De alguna forma, pues poner de manifiesto que continuamos en el Instituto de Emprendimiento Avanzado aquí, los martes del emprendedor y los jueves de actualidad, que llamamos, y por tanto siempre decimos que los emprendedores y todas aquellas personas que, en fin, que tienen un espíritu de aprender, tienen una cita, una marcada en rojo en sus agendas, los martes y los jueves. Los martes nos gusta, es nuestra vocación formar emprendedores, como sabéis. Tenemos un programa para formar emprendedores y nos gusta pues, enseñar los proyectos que nuestros alumnos tienen, los proyectos que van creciendo en el Instituto de Emprendimiento Avanzado y que ponemos de manifiesto. Y además también entrevistamos a otros muchos emprendedores, bueno, que de alguna forma nos enseñan sus experiencias, nos enseñan sus sueños, nos enseñan sus aciertos, nos enseñan sus fallos y nos enseñan de alguna forma esa forma de vida que es la forma de vida de un emprendedor. Eso en cuanto a los martes. Los jueves, como sabéis, nosotros pensamos que los emprendedores tienen que estar al cabo de la calle, más en este tiempo tan convulso, tan complicado que estamos viviendo, tienen que estar al cabo de la calle siempre y ahora más todavía. Por eso hicimos los jueves de actualidad para intentar traer poco a poco a personajes de actualidad, temas de actualidad tratados por los máximos expertos. Hemos tenido pues, temas de defensa, temas de justicia, temas de educación, temas de transporte. Y hoy nos parecía que teníamos que hablar de marketing. Probablemente estos días, antes de ayer y ayer, hemos vivido uno de los procesos marketingianos más importantes del mundo, que son las elecciones americanas. Seguro que Félix nos indica un poco sobre esa cuestión con toda su sabiduría. Pero nos parece que, aparte de digamos, ese marketing político, también el marketing, bajo mi punto de vista, es un tema de actualidad y que es necesario profundizar en él y que es necesario ver las nuevas perspectivas que en el mundo del marketing, en el mundo de las ventas, se abre después de la situación de pandemia que estamos viendo. Y para eso, pues en fin, traemos a Félix Muñoz, que es un experto en marketing, tiene una amplísima experiencia en gestión de equipos de diferentes disciplinas en muchos países, tiene una amplia trayectoria profesional, responsable de campañas de publicidad muy conocidas, seguro que él os lo cuenta después, relevantes para clientes como McDonald's, El Corte Inglés, Osborne, PlayStation, Banco Santander, Jean Larios, Repsol, etc. Y también ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria durante muchos años, desde 2008 a 2018. En realidad, Félix, le estoy presentando aquí porque, en fin, tenemos este formato, porque Félix es un colaborador nuestro, un colaborador de la casa, forma parte de nuestra familia del IEA, forma parte del Consejo Asesor del Instituto de Emprendimiento Avanzado y, por tanto, en realidad tampoco necesitaría presentación nuestra, porque esta mañana decíamos, hombre, pues teniendo en cuenta que Félix es nuestro, pues que se presente él. ¿Cómo vamos a presentar a alguien que es nuestro? No tiene mucho sentido, pero bueno, en fin, por guardar un poco el protocolo y la forma que hemos hecho hasta ahora de esta, pues es un honor, Félix, presentarte. A pesar de que seas nuestro, pero bueno, sigue siendo un honor en todo caso presentarte al público. Nos siguen por la plataforma de Meeting muchísima gente, no he visto el número, y también estamos en las plataformas en vivo de Facebook, de YouTube, perdón, y de LinkedIn, y por tanto tenemos muchísima gente que nos va a seguir. Decía antes que Félix tiene una curiosa circunstancia. Es uno de nuestros profesores más seguidos, siempre que lo anunciamos y siempre que lo ponemos detrás de la cámara en estos tiempos, que hay que hacerlo todo detrás de las cámaras cuando nos dirigimos a mucho público. Es uno de los profesores que más audiencia tiene
Yo creo que es porque es muy bueno, como todos sabemos, es una eminencia en la materia del marketing y además es una buena persona, como veis, que tiene una cara de buena persona que se le cae. Y por tanto, pues unir la sabiduría con ser una buena persona y ser un tío inteligente, pues seguro que es lo que consigue que sea uno de los profesores más seguidos, más queridos por los alumnos nuestros y, por tanto, pues con un montón de seguidores que habitualmente le siguen. Félix, como estás en tu casa, pues, ¿qué te voy a decir más? Que cuando quieras empezar, pues empieces y que nos enseñes a todos las nuevas tendencias del marketing, por qué el marketing está de actualidad y lo que te pediría, casi es una petición mía más que y me da un poco vergüenza hacerlo, pero en fin, la actualidad de los jueves de actualidad nos lleva a esto también, que nos dieras una apreciación de cómo has visto la campaña política, el marketing político en que se ha convertido las elecciones americanas antes, durante e incluso después. Cómo están manejando las distintas campañas, porque efectivamente, bajo mi punto de vista, me parece que es todo marketing, muy poca política y mucho marketing, y por tanto, seguro que tú tienes las mejores, la mejor forma de ver esta circunstancia. No me enrollo más, os dejo con Félix. Félix, un placer, como siempre. Estás en tu casa, no hace falta que lo diga, porque efectivamente estás físicamente, no solo estás, sino que además estás físicamente en nuestra sede del Instituto de Emprendimiento Avanzado y, por tanto, pues cuando quieras, pues somos todo oídos y encantados de escucharte, como siempre. Muchas Oye, gracias. Wilfredo, muchas gracias. Me has sacado los colores con tanto calificativo bueno. Me habéis dejado un buen toro, es decir, hablar hoy del marketing es hablar de algo con mucha profundidad, teniendo en cuenta que el marketing político no difiere mucho de lo que es el marketing real, porque al fin y al cabo todos somos marcas y todo en este mundo, yo vengo a decir que todo es marketing, y lo que pasa es que estamos casi siempre en constante evolución porque la sociedad evoluciona y porque todo tiene una determinada velocidad y una determinada serie de circunstancias pues hacen que se aceleren los procesos. Lo que sí es cierto es que en la política tradicionalmente ha evolucionado en los últimos años a un marketing mucho más salvaje, es decir, a un proceso muy de marcas personales, muy de valores y muy de personas. Diría que en los años también en nuestro país siempre se han votado a personas, más que a partidos políticos. Siempre han sido bastante personalistas las campañas, desde la época de Adolfo Suárez, Felipe González, etcétera. Siempre han sido campañas que estaban basadas en la persona. De hecho, bueno, vosotros habéis oído en los medios de comunicación durante muchas elecciones que, bueno, pues a determinado candidato se le tenía que coger y se le tenía que retocar un poco para que pareciera más joven o tener un poco de canas para que tuviera más experiencia, etcétera, etcétera. Pero vamos, no difiere mucho. ¿Qué es lo que pasa en el marketing hoy? En los aspectos, digamos, en términos generales y en lo que son las marcas, en lo que es el mercado y demás. Bueno, la verdad es que el paradigma ha cambiado desde los orígenes del marketing, es decir, cuando el marketing empezaba y empezaba en Estados Unidos, el paradigma era que lo que había que hacer era vender lo que se fabricaba, porque no todo el mundo tenía los productos y no podía acceder a todos los productos. A medida que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido consiguiendo y ha ido siendo capaz de adquirir esos productos y adquiriéndolos. Y entonces nos hemos pasado de una perspectiva del marketing en la cual lo que se fabricaba era lo que había que vender, a que cuando ya tenemos casi todo de todos, pues hay que coger e intentar investigar qué es lo que puede necesitar o cuáles pueden ser las motivaciones o las motivaciones de los consumidores para poder producir ese bien o ese producto o servicio que tenga valor para ellos. Entonces, hemos pasado de fabricar para vender
a tener que producir lo que se va a comprar o lo que se va a vender. Entonces, comprender el proceso del marketing, previamente, la primera premisa es comprender el proceso de marketing significa comprender el proceso empresarial. Es decir, ¿qué es lo que vendes y a quién lo vendes? Pues esto es así. Lo que pasa es que en estos momentos, cuando todo el mundo tiene de todo, hace falta saber qué es lo que se puede necesitar para poder ofrecerlo como compañía. Entonces, bueno, este proceso es cada vez más complejo porque nace de identificar ese posible valor o motivación por los consumidores para crear un producto o un servicio que deba de ser comercializado. Y esto exige que las compañías tengan un conocimiento exhaustivo de lo que es el mercado, de lo que es los competidores, de qué es lo que ofrecen, de cómo lo ofrecen, de cómo se posiciona, si se tiene que vender físicamente o se tiene que vender vía online, de qué tipo de consumidor hablamos, quién es el que compra, es decir, de una serie de variables que todo con el tiempo se va complejizando. Es decir, todo es mucho más complejo. Y si además tenemos en cuenta que con la tecnología todo se ha acelerado y la información también fluye de distintas maneras, no solamente a través de los medios de comunicación, sino las redes sociales, el boca a oreja, etcétera, pues tenemos que hay un consumidor cada vez más informado, pero también cada vez más exigente. Por lo tanto, eso hace que las compañías tengan que tener muy en cuenta que ya no hay un consumidor al que solamente se le vende un producto con determinadas características y los compra solamente porque sí, sino que compra, que se informa, que coge y compara, que ve cuáles son los valores que tiene esa compañía, que ve cuáles son los valores que tiene esa marca y entonces si se siente identificado o no, bueno, y además tiene en cuenta las referencias de otros posibles usuarios y otra serie de compradores que para eso lo miran pues en sitios como las redes sociales, como Amazon, etcétera, etcétera. En los tiempos en los que estamos, que son bastante complejos, además por la incertidumbre, por la pandemia, las decisiones son más complejas también, porque son más meditadas. Y existen esas decisiones meditadas o incluso se posponen porque no es el momento. Entonces, siempre hay motivaciones de compra para cada producto o para cada servicio que puedan ser conocidas por nuestro público objetivo al que queremos dirigirnos o incluso las hay sin que el público objetivo las haya detectado. Son los famosos insights que se habla en la profesión, es decir, aquellas necesidades que todavía no han sido percibidas por el propio consumidor y en donde las personas y los departamentos de marketing tratan constantemente de analizar y de encontrar, porque hoy en día, en un mundo tan homogéneo, la diferenciación y la conexión entre los productos, las marcas, los valores y los consumidores tiene que ser fuerte, tiene que ser relevante. Si no, no puedes, como producto o como marca, no vas a ser una opción. Entonces, en estas circunstancias competitivas en la que nos encontramos ahora, que son más duras de lo habitual por la situación pandémica que tenemos, bueno, lo que notamos es, hombre, la variable precio adquiere un gran peso. Pero también en contrapartida, tiene que adquirir un gran peso la solidez del producto o de las características del producto y de la marca y los valores que representa, porque para eso está, para equilibrar. La marca es un valor diferencial con respecto a los competidores. El precio es una consecuencia de muchas cosas, del valor del producto, de lo que importa la marca, etcétera. Siempre se ha dicho, oye, ¿cuánto vale un café sin marca? ¿Cuánto vale un café marca Starbucks? Bueno, ahí hay una serie de diferencias en donde la marca expone cuál es su valor diferencial y es la que equilibra esa tendencia en estos momentos a que el precio es un valor diferencial. Es decir, ¿por qué? Porque todo el mundo querrá comprar más barato, porque todo el mundo no tiene los recursos tan amplios como los podía tener antes y porque todo el mundo piensa que el futuro hay que tener cuidado porque puede que no sea tan fácil o tan positivo como en otras ocasiones. Por lo tanto, la función del marketing y de los departamentos de marketing pues es mucho más compleja, porque llegar a los clientes exige mucho conocimiento del mercado, mucho conocimiento de la situación, mucho conocimiento de lo que mueve a los consumidores. Cuando digo a los consumidores, hablo en general, pero también en cada producto y en cada sector,
hay grupos de consumidores objetivos para distintas marcas que hacen que sea también clave. Pero claro, el panorama para llegar a todo esto con esta información desde las compañías y de las marcas a los consumidores, pues claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los medios también han cambiado. Es decir, hay muchos más medios y, por lo tanto, las audiencias se han fragmentado. Antes, 40 años atrás, pues había un canal de televisión, la radio, etcétera. Ahora tenemos muchos canales de televisión, tenemos otra serie de dispositivos, tenemos medios online, tenemos en diferido determinadas cosas, etcétera, etcétera. Eso hace que, claro, los recursos limitados que todas las marcas y todos los anunciantes tienen en función de los productos que tienen que vender, pues han de ser optimizados. ¿Para qué? Para ser bastante más eficientes y alcanzar a ese público objetivo de la manera más rentable posible. Por lo tanto, si con este panorama en estos momentos, más la complejidad de cómo es el mercado con la fragmentación de audiencias y todos los demás condicionantes, bueno, la función del marketing lo que ha hecho ha sido complejizarse hasta niveles amplios. O sea, muy amplios porque claro, hay varias partes. Es decir, no solamente es eso, hay un mundo online, hay un mundo offline. Todo es marketing en ese aspecto. Pero lo que ocurre es que los departamentos de marketing, bueno, tienen una labor muy importante y además muy decisiva, que no se corresponde mucho, desde mi punto de vista, en cómo ha evolucionado en las empresas. Es decir, viendo este panorama y esta complejidad, con todas las variables y las interacciones que hay que manejar con otros departamentos, bueno, la responsabilidad del director de marketing ha crecido en muchos casos, pero también nos damos cuenta que en otros casos, yo me he dado cuenta que también en otros casos ha habido una parcelación de la función. ¿Por qué? Porque ya hablamos no solamente de 4 o de 5 las 5 variables, las 4 P's o las 5 P's como eran en origen. Ahora hay muchísimas más variables. Pero esas han sido parceladas, entonces unas cosas las lleva uno, otras cosas las lleva otro, y nos hemos perdido, o creo que nos podemos estar perdiendo en determinadas compañías, pues que la visión de este departamento y la implicación y la inspiración o la imaginación que ha de tener el departamento de marketing se ha reducido. Y, por lo tanto, como se ha reducido su influencia en la implicación en definir variables como el precio, como aspectos a considerar en la distribución, etcétera. Es sorprendente, como decía antes, que hay determinados casos en compañías que identifican el área de marketing como meramente la actividad de estrategia de publicidad y promoción, así como la puesta en marcha de sus campañas. Nada más lejos de la realidad. Es decir, eso es una parte. La publicidad, la promoción y las campañas es una parte de lo que es el ámbito del marketing. Y lo que es la parte del marketing empieza antes. Empieza por el análisis de la situación, el análisis del mercado y la imaginación de escenarios. Por lo tanto, yo creo que esta percepción, fíjate, si yo tuviera que hablar de marketing, yo lo vería mucho más cercano a lo que es hoy en día el desarrollo de negocio. Es decir, el pasado ha muerto. Con esta pandemia, desde mi punto de vista, el pasado ya no existe. Ahora solamente existe el hoy y cómo vamos a imaginar en las compañías el mañana. Y aquí el marketing tiene una función para mí crítica y clave. Es decir, la función de no solamente de imaginar, de estudiar, de analizar, pero la de inspirar, la de ver hacia dónde se puede coger y se puede poner el rumbo a la compañía, a los productos, cómo diseñar productos, cómo coger y desenmarañar muchas veces ese insight o esa motivación que tienen los consumidores y de las cuales no son conscientes. Y para mí no hay divisiones entre lo que es el marketing offline y el online. Para mí es marketing, son distintos tratamientos, pero los objetivos son complementarios. Es decir,
al final tú tienes que vender más, tienes que llegar a una serie de consumidores y tienes que utilizar todos tus planteamientos, los más convenientes para esas necesidades y para ese público objetivo, ya sean offline o sean online. Pero es marketing. Si nos fijamos en el director de marketing, como decía antes, es decir, ahora se exige que tiene que tener una visión panorámica. Visión panorámica porque el marketing lo impregna todo, o todo está impregnado de marketing. Es decir, incluso las personas, cuando hablaba Wilfredo sobre los políticos, cada político es una marca, con sus características, con sus valores, con sus atributos, con sus defectos. Entonces, cada uno trata de poner el mejor perfil de su personalidad y de su cara. Bueno, los productos y sus marcas es lo mismo, es decir, tienen sus valores, tienen lo que hoy en día se llama su propósito, lo demuestran con hechos, lo tienen que demostrar con hechos, van a una determinada serie de públicos objetivos, etcétera. Pero es lo mismo. Lo que hace falta, y en esta parte de lo que es el marketing, es no solamente que sea inspirador de esa visión panorámica, sino que su valor está en la transversalidad de su pensamiento y de las ideas, a la hora de interrelacionar esas variables, integrarlas, priorizarlas para poder coger y desarrollar unos planes que tengan una secuencia lógica para poder ir al mercado de una manera eficiente, que estén de acuerdo con la estrategia y con un plan de acción detallado, para que todo vaya con una coreografía sincronizada, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, eso influye en mucho, impacta e influye y tiene que conversar con muchas personas de la organización porque todo está interrelacionado. Y sobre todo porque además, en muchas de las ocasiones, aunque no tenga la autoridad, tiene que tener la potestad para poder coger, sugerir e inspirar. Porque el diseño de los nuevos productos tiene que ver con los posibles insights que tiene el consumidor, tiene que ver en cómo evoluciona las tendencias, la competencia, y para eso las técnicas de investigación, de cool hunting y demás, bueno, son los que tienen que analizarla. Por eso yo veo que la situación se complejiza y se hace mucho más compleja. ¿Por qué? Porque como hay de todo, hay que ser capaces de coger y diseñar, establecer productos con determinados valores y demás que interesen a la gente. Salir de lo que es habitual, marcar una diferencia, marcar una serie de valores y identificar una serie de territorios donde tu marca o tu producto llegue antes que ninguna, antes de que te puedan volver otra vez a homogeneizar. Y es ahí donde están los retos de los departamentos. Y el otro reto importante es el de armonizar e influir en todas las áreas, porque la dimensión del marketing lo impregna todo, aunque no siempre, como decía antes, no tenga la autoridad. Pero el marketing hoy sigue teniendo la misma vocación que en sus orígenes. Descubrir las motivaciones, conectar nuestra oferta con una experiencia única y relevante, que nuestra marca tenga la potencia de atracción perdurable a lo largo del tiempo e interesante para que generen una serie de comunidades. Es decir, al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que unos utilicen o compren Nike versus cuáles utilizan o compran Adidas? Evidentemente, ahí hay un componente de creación de marca, de creación de valores y de construcción de esa comunidad que hace que tus productos tengan esa atracción entre tu público objetivo y sea preferible a otros. Porque además las marcas son experiencias. Y luego hay otra cosa muy importante, es decir, estamos en los momentos en los que vemos que todo puede parecer que es muy racional por la situación y demás, pero no debemos de olvidar que muchas de las decisiones que tienen que ver con los productos, con las marcas y demás, generalmente tienen que ver con la emocionalidad, con lo que nos transmiten de emocionalidad las marcas y los productos. Y entonces, bueno, esto lo dice Dan Ariely en su famoso libro Las trampas del deseo, donde tú vas viendo
que él va haciendo una determinada serie de experimentos y al final, por muy racionales que te den, que la solución es muy racional y que tengas que decidir esto, hay un momento en que la emoción supera la razón y se toma la decisión de adquirir una cosa por el mero hecho de que emocionalmente es más satisfactorio. Bueno, hemos visto el panorama, hemos visto cómo es el marketing desde los antaños ahora y yo creo que la conclusión en estos mundos es que el marketing es muy complejo hoy en día porque las variables son mucho más, pero que es mucho más de lo que en muchas compañías el marketing tiene como parcela. Es decir, yo creo que la lucha que tiene que tener el marketing y la que tienen que tener los directivos de marketing es la de si no dirigir, controlar, sí la de inspirar y armonizar muchas más cosas y las compañías porque ellos son los que deben de tratar cuál es esa visión importante, cuál es esa visión e identificación de esas parcelas de futuro hacia donde tienen que dirigir la compañía. Si hemos dicho que el pasado ha muerto porque esta pandemia lo que ha cortado es la evolución de dónde veníamos y las proyecciones y demás, y estamos en el hoy y en el mañana, bueno, pues está bien que pensemos ahora en el corto plazo, pero es crítico con la situación económica actual y es imprescindible imaginar nuevos caminos, nuevos productos, nuevos territorios y nuevas formas de conectar con los consumidores. Porque como hemos dicho, esas nuevas formas forman parte de las experiencias y tienen que ser perdurables para que estén con nosotros el mayor tiempo posible. Y también es importante, y esto se ha hablado mucho durante la pandemia, es decir, el propósito, lo que le llaman el propósito. Es imprescindible que las compañías digan, pero sobre todo que demuestren el por qué están en el mercado, más allá de ganar dinero. ¿Cuál es su razón de ser, de contribuir a la sociedad más allá de ganar ese dinero? Y es imprescindible, con todo ello, pensar en el medio y el largo plazo. Porque aquí habría que hacerse las siguientes preguntas, es decir, vale, asumimos, el pasado ha muerto, ya no hay pasado con esto de la pandemia, da igual de dónde viniéramos, solo cuenta el hoy y el mañana. Las preguntas que tendríamos que hacer ahora es, en cada compañía sería, ¿estamos todos seguros de que nuestra cartera, por ejemplo, de productos de hoy será la misma mañana, el día de mañana, tendrá la misma aceptación? ¿Sabemos de verdad si nuestra fuente de negocio de hoy va a ser la misma mañana? ¿O estamos convencidos de que nuestro consumidor hoy va a ser el mismo que mañana? Si en cualquiera de estas tres reflexiones alguna de las respuestas es no, pues ya tenemos trabajo para cuestionarnos en la compañía. Porque eso es clave. Es decir, borremos el pasado y es lo que tengo hoy en estas series, en el producto, consumidor e ingresos, ¿va a mantenerse imperturbable en el futuro cercano? Si la respuesta es no, que deberíamos plantearnos que va a ser no, pues hay que trabajar ya en pensar esos escenarios. Y eso implica romper una cosa que se llama el statu quo. El statu quo es, en cada sector, nosotros tenemos una serie de competidores que tienen una serie de acciones, que manejan y que además los efectos de acción y reacción en precio o en distribución y demás, bueno, pueden ser más o menos predecibles, pero es una situación más o menos cómoda y digo cómoda por aquello de la zona de confort y es una situación de alguna manera predecible. Romper ese statu quo significa avanzar en un camino de la diferenciación, en buscar una singularidad, no seguir una determinada serie de patrones y pelear por algo que no es solamente la cuota de mercado que estamos hoy. Es decir, la cuota de mercado que estamos hoy puede no existir mañana. Es decir, los mercados no desaparecen, se van transformando también. Si Apple hubiera estado en su cuota de mercado de ordenadores, laptops y demás, estaría hoy con su 4%. Dio la casualidad de que miró hacia el futuro y se creó su cuota de futuro en
el Apple Pay, en las líneas telefónicas, en el iPhone, en el iTunes, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente hay que imaginar y conquistar determinados territorios y determinadas servicios o productos, porque lo más probable es que lo que hoy funciona mañana no. Hace muchos años Nokia era la primera marca de teléfonos móviles y luego ya no desapareció y sigue siendo ahora. Es decir, teníamos Airbnb con un modelo de negocio disruptivo y ahora mismo también está pivotando, como se suele decir. Teníamos Car2Go y ahora mismo están pivotando también. Es decir, todo está en un cambio constante. Por lo tanto, no está bien fijarnos en el hoy, pero está muy bien fijarnos y estar pensando por anticipado en el mañana, porque la cuestión es cómo ser diferentes, cuanto más tiempo mejor, cómo anticiparnos a los cambios y cómo además ser interesante y relevante a todos los consumidores, los de hoy y los de mañana. Y si son los de hoy, también los de mañana, pues tendremos digamos, esa conexión perdurable. Bueno, la otra cosa es, siempre nos vamos a ver en la incertidumbre y la tecnología lo acelera todo hasta unos determinados niveles que son incómodos, pero son retadores. Descartes decía que la certeza no es nada más que la falta de imaginación. Entonces, nosotros estamos, todos los profesionales de marketing en todas las compañías, lo que estamos es abocados a imaginar futuros, a imaginar nuevos escenarios. ¿Por qué? Y mi conclusión, porque todo es marketing. Porque hoy, más que nunca, podemos afirmar que todo es marketing. Las marcas políticas, las personas, todo lo que hacemos, de alguna manera, todo es marketing. Y esta es la gran conclusión. Es decir, necesitamos evolucionar, necesitamos seguir construyendo los escenarios del marketing de mañana, pero teniendo en cuenta dónde estamos hoy. Pero tarde o temprano, del hoy al mañana, cada vez va a ser más corto. Y hasta aquí, no sé si Wilfredo me quiere hacer alguna pregunta más de política, pero hasta aquí, bueno, si queréis podemos intercambiar una serie de preguntas o de comentarios. No sé si aparecen por algún lado. Hola. Félix, la tienes en pantalla, la pregunta. No la veo, ¿eh? ¿No la ves? No. Te la leo yo si quieres. Dice, buenas tardes, gracias por su exposición. El marketing se concibe muchas veces solo para el lanzamiento de un producto, pero debe ser importante en todo el proceso, no solo en el lanzamiento, ¿no? Sí, es una actividad continua. Es decir, una parte del marketing es el lanzamiento. Pueden ser, pero hay otra parte que es cómo mantener clientes, cómo fidelizarlos, cómo recuperarlos. Es decir, no es solamente una parte la que contribuye. Es decir, el marketing está en todo. Y es decir, para que las compañías perduren, necesitan seguir haciendo marketing. Yo por eso antes, al principio de toda la charla, cuando he dicho que en muchas ocasiones lo que he visto en los últimos tiempos es que cada vez que intentabas hablar de marketing te asemejaban o se iban directamente a lo que son campañas de publicidad y demás, es equívoco. Es decir, el marketing es muy cercano, es lo más cercano a lo que es desarrollo de negocio. Entonces, el lanzamiento es solamente una fase de producto. Hay otras fases. Hay fases de maduración donde los productos tienen que ser reinventados, reestilizados o reformuladas las propuestas. Es decir, esto siempre ha sido así. El marketing abarca todo. De todos los procesos en la compañía, incluso en lo que pueden ser lo que es la imagen de la compañía en el exterior. Recordemos que originalmente el marketing tenía las 4 Ps, que es producto, precio, promoción, placement.
Entonces, bueno, todas estas se han multiplicado. Ahora hay muchas más. Es decir, hay muchas más, sobre todo por el aspecto online. Es decir, hay usability, hay customer experience, la experiencia del consumidor. Hay un trabajo de lo que derivado de lo que es la relación con los clientes, el Customer Relationship Management, es decir, tratar de ver cómo poder coger y que los clientes siempre estén en contacto con la marca y siempre poder ofrecerles los productos y además prevenir fugas o prevenir movimientos hacia la competencia, etcétera, de estos clientes. Entonces, no es solamente el lanzamiento. Es una parte. Los lanzamientos son lo más vistoso porque es donde, como los cohetes, donde se gasta más gasolina para poder coger y comenzar la andadura en los nuevos productos. A ver. Curiosamente me la tapa la pantalla. Vamos, no te preocupes, te la leo yo. La pregunta nos la hace, creo que era Silvia, y te digo, dice, hola Félix, comentabas antes la importancia de la relación de equilibrio del precio y la calidad de los productos, resaltando el precio como una variable imprescindible en la situación actual. Me surgen dos dudas. ¿Puede un precio demasiado económico dar la falsa imagen de que el producto no cumple con la calidad esperada? Vamos a ver, el precio es una variable estratégica y es una consecuencia de todos los valores y de todas las características que tenga el producto. De hecho, si nos aislamos de la situación ahora, yo cuando he dicho que el precio ahora mismo es una variable que se le da importancia es porque la gente tiene menor predisposición por la incertidumbre. Pero digamos que en condiciones normales el precio es una variable estratégica, es decir, si tú coges y vendes... Voy a poner un ejemplo, un Jaguar al precio de un coche Jaguar, al precio de un Fiat 500, pues hombre, la gente puede pensar, oye, aquí esto no tiene mucho sentido. Es decir, si tú pones y posicionas a un determinado producto por debajo de lo que tu marca, tus cualidades y demás, pues puede darte sospechas de que es un precio bajo, por lo tanto puede no ser lo bueno que es. Y si tú pones un precio, por el contrario, muy por encima de lo que son tus cualidades o son tus prestaciones, pues evidentemente te puedes quedar fuera de mercado. Entonces, por eso digo que cuando se habla de marketing, el departamento de marketing en la fijación de precios tiene que estar bastante en línea. Es decir, porque no solamente es cubrir costes fijos, sino es ver cómo está la competencia, ver cómo está el mercado y sobre todo cuál es tu oferta de producto, tus cualidades y tus cualidades no solamente los atributos funcionales, sino también tus atributos sociales y psicológicos. Es decir, cuando yo compro en tu caso, Silvia, cuando me compro por ejemplo, un pañuelo de Prada, más allá de si tiene una calidad, no sé qué, no sé cuántos, yo también estoy transmitiendo unos valores sociológicos. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que piensen mis amigos o esta gente cuando me vean con el tema, con el pañuelo de Prada? Entonces, estas connotaciones también van incluidos en el precio. Entonces, por eso es una variable estratégica. No sé si he respondido a tu pregunta. Seguimos dentro de esa misma parte, o sea, en esa primera parte de la pregunta acerca del precio. Silvio también te quiere preguntar, dice, ¿puede nublarnos ese precio y generar dudas en la compra? Sí, claro. Es decir, si el precio no concuerda con los atributos, con el valor de la marca y con cómo está posicionado, pues, hombre, evidentemente puede generar dudas. Es decir, no, es inevitable. Vale. Y luego ya pasamos a la segunda pregunta que hace también Silvia, que dice, ¿corremos el riesgo de entrar en una guerra de precios a la baja? Y pone como ejemplo el sector del textil, donde dice que cada vez son más habituales los descuentos durante todo el año, ya no solo centrados en determinadas fechas como anteriormente en época de rebajas. Pero lo dice, vamos a ver, si lo dices por ahora, por esta situación, es claro. Es decir, venimos desde un confinamiento que hubo en marzo
hasta junio con una cantidad de gente con ERTEs o con pérdidas de trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que no ha habido tráfico a las tiendas, no solamente ha habido la compra online, pero también como la gente no salía, pues evidentemente los stocks de vestidos, de ropa y demás se han quedado casi en los fabricantes. Entonces aquí la decisión que han tomado las marcas es, si las tengo que mantener al precio que tengo, a lo mejor no las vendo, oye, pues lo voy a tener que bajar de precio, por lo menos recupero algo, porque además hoy en día gestionar el stock significa gestionar costes, porque tienes costes de almacenes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, ahora sí, no es que sea una guerra de precios, yo creo que lo que es una manera de dar salida a lo que había y no se ha podido vender por las circunstancias. Evidentemente, lo curioso y lo que pueda ocurrir lo vamos a ver el año que viene en circunstancias post-COVID que no tendrán nada que ver o podrá tener que ver en una evolución. Pero bueno, es una cosa que veremos. Sí, Silvia Félix se refería, nos aclara aquí después, que no solamente estaba hablando de época COVID, sino que se refería a los últimos años, o sea, como un fenómeno de los últimos años. Bueno, porque la tendencia y porque las motivaciones de los consumidores es a tener más ropa, aunque tenga de menor valor. Es decir, quiero tener más posibilidades de ponerme más cosas diferentes, que es un poco el modelo de Zara, y entonces lo voy variando. De hecho, yo creo que sí que va a ser así, que va a haber una tendencia de que esos precios se sigan compitiendo, y de hecho, fíjate que está habiendo otra tendencia que es el tema de los objetos y ropa usada que se cambia o se vende a través de plataformas como Vinted o Wallapop, etcétera. Es decir, estamos en un cambio de valores y en un cambio de perspectivas, entonces es posible. Por acabar con Silvia, que ya tiene otra pregunta más. Dice, grandes cadenas están haciendo descuentos sostenidos en el tiempo, como dices, para sacar stock. Pero, ¿crees que es una tendencia que se instaurará? Yo creo, vamos a ver, todo tiene un límite. Es decir, todo tiene un límite. Tú puedes bajar el precio hasta un determinado nivel, que es el de cubrir los costes. Y a partir de ahí ya no podrás bajar más precios. Pero el problema es, si solamente tú quieres bajar precios, es una variable. Es decir, ¿cuánto más vas a aportar? El precio es una consecuencia de muchas cosas. Pero que tienes que tener un buen diseño, porque si no, no lo vendes. Es decir, o sea, yo creo que bajar precio, al final todo el mundo pierde. Entonces llega un momento en que el límite estará en donde nadie gane. Las guerras de precios nadie gana ni nadie las quiere. Entonces yo no creo que eso sea sostenible. Lo que será sostenible es que todo el mundo trate de imaginar o nuevos productos o nuevos diseños o nuevas fórmulas. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de los coches, pues están saliendo plataformas en las que tú coges y vas a pagar coches por uso, no vas a tener la propiedad del coche. Entonces, eso es una nueva fórmula de ver un producto tradicionalmente. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en los años 70 este país era uno de los países del mundo donde la gente, aunque no tuviera dónde comer o tuviera una casa mala, tenía mejor coche con tal de ser que fuera mejor coche que el vecino. Y si era de la región de Murcia, más todavía. Entonces, bueno, yo creo que las guerras de precios están bien hasta que todo el mundo pierde. Y entonces, a partir de ahí, tienes que empezar a utilizar la imaginación para poder proponer ofertas diferenciales en las que se gane dinero y en las que sea relevante también. Es decir, que intereses. Pues damos, si quieres, un giro al tema. Y Javier Ramírez nos pregunta, dice, ¿crees que el neuromarketing tiene una buena salida laboral para luego pivotarlo a marketing ejecutivo? Bueno, el neuromarketing es interesante, es decir, es interesante y se está utilizando mucho y no sé exactamente a qué te refieres con lo de marketing ejecutivo, pero yo creo que dentro de lo que es el conocimiento de los consumidores y las motivaciones, neuromarketing es una fuente. No sé el marketing ejecutivo si te refieres a la venta dura o por el estilo. Mira, Susana Pajes de la Peña
nos pregunta, dice, según lo que indicas, ¿harías distinción entre un marketing dirigido a B2B o B2C al ser una estrategia donde aportas valor a una marca? Bueno, la verdad es que esa pregunta de entre el B2B y el B2C, es decir, el marketing lo que trata de conectar es un producto o un servicio con una serie de consumidores. Que sea un producto, que sea entre empresas y que sea entre consumidores, lo único que hace es tratar de modificar la fase de, bueno, lo que es el proceso. Es decir, generalmente en un B2B los productos son mucho más racionales porque son mucho más de valor unitario, mucho más amplios y demás. Cuando es el B2C, vas a un consumidor y entonces es un coste mucho más menor. Pero bueno, lo que difiere en eso es las fórmulas de acercamiento, las fórmulas de marketing y sobre todo un tratamiento muy bien de cuál es el posicionamiento y cómo tienes que coger y tratar de posicionar el producto y las acciones para poder convencer a tu público objetivo. Que en un caso son compañías, en otro caso son consumidores. En un caso serán mucho más, con un peso mucho más racional, pero en el tema de los consumidores tiene un poco más de componente emocional. Perfecto. Pues Susana te hace otra pregunta. Dice, Félix, ¿cómo se relaciona ahora el marketing con las políticas de sostenibilidad que demandan los consumidores y las instituciones públicas para que desarrollen las empresas? Bueno, esto antes lo he comentado, es decir, el consumidor ahora está más informado, lee más y además también está más preocupado. Es decir, cuando todas las marcas en los últimos tiempos hablan de que son marcas con propósito, todo esto está muy bien. Es decir, está muy bien, pero hay que demostrarlo. Es decir, no vale decirlo, hay que demostrarlo. Y hay que demostrar cuál es el compromiso con la sociedad y en ese propósito de marca o de compañía hay que demostrar que en realidad tú le devuelves algo a la sociedad y con tu actividad. Pero también en el tema de la sostenibilidad estamos en un mundo en el que las empresas y las personas han adquirido un grado de conciencia importante y que además cuenta. Es decir, es necesario, y de hecho se está viendo con las nuevas directrices, que es necesario que las compañías tomen conciencia de que hay que dejar un planeta mejor, de que no existe... o sea, que no están por encima de la fabricación y del ofrecimiento de todo a costa de cualquier cosa en la penalización de la sostenibilidad. Es decir, por eso se tratan de buscar nuevos envases, se trata de buscar de qué manera la diversidad influye y se incorpora dentro de las compañías, se da en cómo reducir la huella de carbono, etcétera. Todas estas políticas tienen que estar incorporadas y en eso la legislación europea y a nivel mundial se está concienciando mucho. ¿Por qué? Porque forma parte también de la contribución de las compañías, más allá de ganar dinero, sino de contribuir a dejar un planeta mejor para nuestros hijos y las generaciones sucesivas. Y es una palanca de marketing importante, hasta el punto de que quien no la siga, pues pueden ser no elegidos por un determinado núcleo de consumidores que cada vez va a ir en aumento. ¿Alguna más? Ya de comentarios, Silvia, te da las gracias. Muchísimas gracias, Félix. Y nos dice, gracias, Silvia. Espero haber contestado todas. Tendremos que estar atentos de lo que nos depara el futuro y abrir los ojos a nuevas palancas incentivadoras del consumo. Es lo que te dice Silvia. Bueno, es así. Es decir, el pasado ha muerto, solo existe el hoy y el mañana. Pero el hoy puede transformarse, por lo tanto, siempre hay que estar imaginando el mañana. ¿Para qué? Para no improvisar, por un lado. Dos, para anticiparnos a los cambios que vienen. Es decir, nadie hubiera imaginado que el año 2020 nos traería la pandemia, pero bueno, una vez que la ha traído, pues hay una serie de aprendizajes. Es decir, Skype llevaba 10 años en el mercado y los directivos viajaban para un día, para dos y tal, igual. De la noche a la mañana nos meten a todos en casa. Joder,
Y hemos usado Zoom como si no hubiera un mañana. Y todas las plataformas. Y antes, pues yo era de los que vivía en que para una reunión que te tenías que llevar a 2 personas, te ibas por la mañana a Londres y volvías de Londres, te habías dejado un dinero y las compañías se han dado cuenta, gracias a la pandemia, y digo gracias a la pandemia, de que hay cosas prescindibles. Entonces, muchas veces el estar acostumbrados a hacer lo que es lo habitual, pues no nos deja ver otras cosas. El otro día me decía alguien en una compañía multinacional lo que se habían ahorrado de viajes de este tipo, de 1 hora y pico o de 2 horas, pues Madrid, Barcelona, Valencia, incluso Londres, que son los puntos críticos para estos viajes de ida y vuelta en el día. Y es un disparate. Pero es un disparate que hayamos tenido que llegar a esta situación. Entonces, bueno, hay que coger y sacar lo provechoso y lo positivo de cada una de estas situaciones. Lo que es evidente es que tenemos que anticiparnos, porque esta forma de vida, con lo que la tecnología de positivo nos proporciona a la hora de acelerar cambios, también tiene de negativo, es decir, te puedes quedar atrás. Por lo tanto, tienes que mirar con las luces largas, mirando hacia adelante para no quedarte atrás. Entonces, esto va a dar situaciones de competitividad, de agudizar el ingenio, de agudizar la imaginación para tener propuestas realmente diferentes. Y además, yo estoy convencido de que nosotros como país, que siempre hemos sido bastante ingeniosos, tendremos una oportunidad seria para ello. Cuando digo seria, quiero decir que, bueno, cuando nos ponen a prueba siempre damos la talla, pero para eso hace falta que nos lo tengamos que creer. Pues Félix, no hay más preguntas. Un placer y ya simplemente te dejo que te despidas. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que haya podido solventaros algún punto crítico. Espero que la visión que yo que os he dado, bueno, es una visión contada en 45 minutos, pero creo realmente que el marketing es importante en la actividad de la empresa. Es un catalizador y un impulsor del desarrollo de los negocios y de la creatividad y de los nuevos productos y de los nuevos servicios. Y por lo tanto, si yo tuviera que resumir esta charla, diría que el marketing es todo, todo, y no hay más conclusión. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Muchas gracias, Félix. Chao. Chao, chao a todos.